Bueno, pues le damos a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Señor Jesús, Yeshua, esta honra, esta gloria que solamente Él merece. Reconocemos su nombre, reconocemos su autoridad, su señorío en nuestras vidas y le damos toda la honra, toda la gloria a Él. Él ha venido a manifestar precisamente su nombre, a enseñar su nombre, a mostrar, a expresar ese nombre que es sobre todo nombre, y nos ha enseñado, mis amados hermanos, que su nombre es uno. Recordemos que tiene múltiples atributos, infinitos atributos, pero el nombre siempre va a ser uno. El nombre de nuestro Señor es uno. Podemos nosotros ver a través de la preciosa palabra esos cientos, miles, infinitos atributos que nuestro Señor nos comparte acerca de quién es Él, y nos va mostrando precisamente características, nos va mostrando de una manera diferente, desde un ángulo diferente, quién es Él. Pero a final de cuentas siempre se trata del mismo nombre, siempre se trata del mismo Señor, siempre se trata del mismo Rey, siempre se trata del mismo Dios. ¿Qué es lo que nos ha enseñado nuestro Señor Jesús? ¿Qué ha hecho nuestro Señor Jesús en nuestra vida? Bueno, repetimos, Él nos ha manifestado el nombre. Él viene a lavarnos, nos lava precisamente con el nombre, nos justifica con su nombre, nos lleva a una relación personal con Él y nos lleva a esa intimidad, nos regenera, nos santifica precisamente en su nombre. Por eso es el énfasis que Él tiene de que nosotros seamos testigos de quién es Él. Y somos testigos precisamente de una persona, somos testigos de Dios, somos testigos del Rey de Reyes, el Señor de Señores, que también se le denomina así, por ejemplo, Elohim, Rey de Reyes, Dios de dioses, Señor de señores. Somos testigos de que solamente Él es. Eso es lo que nos ha enseñado nuestro Señor Jesucristo, eso es lo que nosotros predicamos, eso es lo que nosotros compartimos, que solamente hay un Dios verdadero. Estamos en el capítulo 13 de Juan, vamos al versículo 5, que sería el versículo central de este sermón del día de hoy, y veremos a nuestro Señor Jesucristo como el lavador. Él nos lava, Él nos santifica, Él nos justifica, Él nos alinea a su propósito, Él quita todo lo que estorba en nuestras vidas para que podamos conocerlo, porque el objetivo de que Él nos revele precisamente su nombre es que lo conozcamos. No nos revela su nombre para que tengamos poder, no nos revela su nombre para que nosotros obtengamos algún beneficio salvándonos, yendo a un reino, estando en una situación específica, adquiramos un estado. No, mis hermanos, Él nos compró por precio de sangre y le pertenecemos y somos de Él. Eso es lo que nos dice la palabra. ¿Por qué nos revela su nombre? Porque quiere que lo conozcamos. Recuerden, por ejemplo, en Oseas nos dice, en el capítulo 4, nos dice que su pueblo se muere o perece por falta de conocimiento de quién es Él. Y podemos ver en las palabras de nuestro amado Señor Jesús cómo nos dice que precisamente la vida eterna consiste en conocerlo a Él. Y a eso vino Jesús, a darnos vida eterna. Pero la vida eterna, mis hermanos, es el conocimiento de quién es Él. Es algo paradójico cómo podemos ver que el desconocimiento de Él nos lleva a la muerte, pero el conocimiento de Él nos lleva a la vida eterna. ¿Y qué conocemos? Pues nos dio a conocer precisamente su nombre. Por eso prácticamente todo el Nuevo Testamento nos habla de llegar a esa plenitud del conocimiento de Dios, de quién es Él, de su nombre, de su gloria, de su presencia. Eso es lo que hace nuestro Señor Jesús cuando entra en nuestras vidas. Nos lava, quita toda esa mugre, toda esa podredumbre, toda esa cuestión religiosa.
Si estamos siguiendo los devocionales que estamos compartiendo diariamente, vemos cómo ahí Jesús, creo que es en el día de hoy o el día de mañana, si no mal recuerdo, en uno de estos días, cómo Jesús pregunta y les dice, bueno, ¿ustedes qué piensan de mí? O sea, ¿quién soy yo? ¿Tienen claro quién soy o están en un concepto religioso? Se quedan en un concepto religioso simplemente para cumplir estatutos, para cumplir normas y perdemos de vista que el estatuto, la norma, la ley es el mismo. El mandamiento es Él. La ley no es un precepto jurídico, la ley es una persona. La ley, podemos verlo en el Salmo 119, es nuestro Señor Jesús, es la palabra, es el logos. ¿Se acuerdan? Logos sería en griego, pero también podemos verlo en hebreo, que sería el dabar, es decir, esa palabra que es una persona, esa palabra que es la creadora de todo, absolutamente todo cuanto existe. Pero al fin y al cabo, al crear, pone orden. Entonces también es ordenadora en el sentido de que le da orden o el orden preciso a cada cosa, a cada persona. Y eso es lo que hace Jesús, lavarnos, ordenarnos, santificarnos, cuadrarnos, justificarnos precisamente a la imagen del varón perfecto que es Cristo Jesús. Eso es lo que hace nuestro Señor Jesucristo como lavador que podemos entender cuando pensamos lavador, pues pensamos en una persona que está lavando ropa. Sí, pero ¿por qué se lava algo? Porque está sucio. Quitamos las manchas, quitamos los defectos, quitamos la suciedad que haya y que impide precisamente que luzca esa prenda, ese objeto, esa cosa, ¿verdad? En el sentido de lo que debe de ser. Pensemos, no sé, a lo mejor en un vestido, una camisa y está sucia, pues no luce, pero la lavamos y queda limpia y entonces luce lo que es. Mis hermanos, para que tengamos ese pleno conocimiento de quién es nuestro Señor, quién es nuestro Dios, de su nombre, de su presencia, de ese Dios que es sobre todos los dioses, de ese Señor que es sobre todos los señores y de ese Rey que es sobre todos los reyes, viene nuestro Señor Jesús a quitar toda esa religiosidad, toda esa imperfección que nos aparta del conocimiento de quién es Él. Eso es lo que hace nuestro Señor Jesús. Vamos a ver el versículo 5 del capítulo 13 de Juan. Dice, luego echa agua en el hebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con la toalla con que estaba ceñido. Aquí vemos una actitud de nuestro Señor Jesús, lavando los pies de sus discípulos. Y vamos a ver el contexto de esto. Hay muchas otras citas, pero bueno, el día de hoy podemos centrarnos en este mismo capítulo 13 de Juan, en el versículo 14, y dice, pues si yo, el Señor y Maestro, os lavé los pies, también vosotros debéis lavar los pies unos a otros. Vemos el concepto de Jesús. ¿Qué hace nuestro Señor Jesús? Nos pone el ejemplo, nos pone la muestra. Él va por delante, Él es el lavador. Pero también vemos que Él testifica y entonces nosotros somos sus testigos. Él ama, nosotros somos amantes no solamente de Él, sino de aquellos que quieren conocerlo. Y entonces amaos los unos a los otros. Llevamos el conocimiento de su nombre, de quién es Él, a quienes no le conocen. Aquí que dice, yo les lavé los pies. Entonces, ¿ustedes qué tienen que hacer? Lávense los pies unos a otros. Ahorita vamos a ver en qué consiste ese lavamiento y cómo es ese lavamiento. A lo mejor pensamos simplemente, y digo simplemente en agua, porque sería la forma más lógica aquí en el mundo, en nuestra costumbre, pues lavar algo con agua. Pero no perdamos de vista quién es el agua viva o el agua de vida, que es nuestro Señor Jesús. En nuestros shorts, por ahí en el TikTok y en YouTube, estábamos presentando precisamente el día de ayer, en estos días, este atributo, Jesús, el agua viva. No solamente es quien nos da vida, sino además es agua de vida y una agua de vida eterna.
Ese es nuestro Señor Jesús lavándonos, purificándonos. El objetivo de esa agua es también, recuerden, sepultarnos. Somos bautizados. El simbolismo es, somos bautizados en el agua, somos sumergidos en el agua, somos tapados. La palabra más exacta sería somos sepultados. Entonces somos sepultados porque estamos muertos, somos sepultados ahí, morimos simbólicamente en el agua cuando nosotros nos bautizamos, porque Jesús ya lo hizo. Por eso digo simbólicamente, Jesús ya hizo esta acción, ya nos lavó, ya nos justificó, ya morimos juntamente con Él, pero también juntamente con Él fuimos resucitados, recuerden. Entonces, al ser sepultados en el agua, emergemos nuevamente a esa vida eterna, una vida nueva en Cristo Jesús. ¿En qué consiste? El pleno conocimiento de quién es Él, cuál es su precioso nombre, que sabemos que es infinito, no podemos entenderlo, no podemos proclamarlo diciendo este es el nombre y no hay otro. Sí, sabemos que su nombre está formado, por ejemplo, por el tetragramatón, Jesús, Yeshua, pero también hay infinitos atributos, ¿no? Elohim, tenemos el lavador que estamos viendo el día de hoy, el quien nos justifica, el santo, el santificador, no solamente recuerden que es santo, sino quien nos santifica, y su misericordia, el amor, etcétera. Entonces vemos a nuestro Señor Jesús de una manera, mis hermanos, infinita, y entonces sabemos quién es ese Dios al que estamos adorando, un Dios infinito, un Dios realmente portentoso, no es un Dios religioso, un Dios que nosotros podemos entender y comprender en un catecismo y ya lo entendimos y entonces a ese Dios adoramos. Dios es más que eso, mis hermanos. Dios es Dios, simplemente. Ese es el Señor, ese es el Dios que viene a revelarse, que viene a nuestras vidas, que está presente en nuestras vidas y que nos lleva a conocerlo y nos mueve a conocerlo, pero también a testificarlo. Por eso también nosotros lavamos los pies de otros. ¿Cómo? ¿Cómo? No perdamos de vista esta pregunta. ¿Cómo vamos a hacerlo? De la misma manera en que Él lo hizo. Y vamos a ir viendo cómo lo va presentando nuestro Señor Jesús a través de su preciosa palabra. Vamos a ubicarnos en el capítulo 13 de Juan y vamos a comenzar a partir del versículo 1. Dice la palabra, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasara de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y entonces vamos a ver aquí cómo nuestro Señor Jesús nos va revelando esos atributos de su nombre para que nosotros empecemos a entender su amor. Un amor que está fincado en su propósito, no en nosotros. Y no estoy diciendo que no nos ame, sí, pero su amor está fincado en su propósito. Si recordamos, por ejemplo, Ezequiel 36 dice, no lo hago por vosotros, pueblo de Israel, lo hago por amor a mi nombre. Entonces, no es que no nos ame Dios, no estamos diciendo que Dios no nos ama, sí, pero déjenme decirlo así, mis hermanos, eso es secundario. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque el propósito principal de su amor es el amor a su nombre. Y Él nos ama a nosotros, recordemos, no lo amamos nosotros a Él, sino que Él nos amó primero, nos ama ¿por qué y para qué? Para que lo amemos como Él nos ama, como Él nos amó. ¿Y en qué consiste ese amor? En conocerlo y darlo a conocer. Vamos a ver qué nos dice al respecto. Primera de Juan 4, 7 al 21. Es muy claro esto que nos dice la palabra. Fíjense, dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor proviene de Dios. Y aquí empezamos a dar esa respuesta, pero a la luz de la palabra. La misma palabra nos está diciendo qué es lo que tenemos que hacer. ¿Por qué nos amamos unos a otros? Porque el amor proviene de Dios. Entonces no es mi amor el que le estoy dando a los hermanos, es el amor de Dios, porque el amor proviene de Él, no es mío, es el amor de Él. Todo el que ama, dice, ha nacido de Dios, pero fíjense lo que dice, y conoce a Dios.
A lo mejor me dicen, es que nos estás hablando mucho del conocimiento de Dios. Es que no es que yo les esté hablando del conocimiento de Dios, mis hermanos. La palabra lo dice aquí. Este amor que tenemos unos a otros es porque Dios nos ama, es porque ese amor que tenemos por los demás proviene precisamente de Dios. Y dice, todo el que ama ha nacido de Dios. ¿Se acuerdan que dice en Juan 1, versículo 12? Pero a los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, reciben la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, nacemos de Él. Somos engendrados, dice, no de carne ni de sangre, sino por el Espíritu, si se dan cuenta. Entonces, recordemos todo esto que nos dice nuestro Dios y entonces vamos entendiendo en qué consiste su amor. Y dice, ha nacido de Dios, pero vean lo que dice la parte final del versículo 1, y conoce a Dios. Conocemos quién es Dios, conocemos su nombre, conocemos sus atributos, estamos comprendiendo. No es porque seamos inteligentes, es por su discernimiento, porque somos nacidos del Espíritu, porque su mente, porque Él vive en nosotros. Entonces nos da ese discernimiento para que podamos entenderlo. Mientras estamos muertos, hay ausencia de conocimiento. Cuando tenemos vida porque Él nos resucitó, entonces tenemos conocimiento de quién es Él. Continúo, dice, el que no ama, observen otra vez, no conoció a Dios. ¿Se dan cuenta cómo se trata del conocimiento de quién es Él? El que no ama no conoció a Dios. ¿Por qué? Dice, pues porque Dios es amor. Y si Dios es amor, entonces su amor está en mí y entonces yo en consecuencia, ¿qué es lo que hago? Amo al hermano. ¿Y qué le doy? Pues el conocimiento de Dios. ¿Estamos comprendiendo? Continúo. Dice, en esto fue manifestado el amor de Dios, en que Dios envió al mundo a su Hijo unigénito para que vivamos por medio de Él. No pierdan de vista esto. ¿Para qué envió al primogénito? ¿Para qué se encarnó Dios en Jesús? Para que vivamos por medio de Él. Esto es Juan 3:16, mis hermanos. De tal manera amó Dios al mundo que se ha dado a sí mismo como Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y en qué consiste la vida eterna? Conocerlo a Él. Otra vez conocimiento. Dice, en esto está el amor. Observemos, no en que nosotros hayamos amado a Dios. En eso no consiste el amor, mis hermanos. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó. Ese es el amor, que Él nos amó. Y además dice, envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Ese es el amor. Amados, si así nos amó Dios, también nosotros debemos amarnos unos a otros, enviando a Jesús por delante, mis hermanos, predicando a Jesús, predicando al Hijo, predicando al Mesías, predicando a Yeshua, predicando a Cristo, como quieras decirle en ese sentido, en todos y cada uno de esos atributos. Predícalo, compártelo, como estábamos cantando ahorita en las alabanzas. Predica su nombre, comparte su nombre, testifica su nombre, disipula su nombre. A Dios nadie jamás lo vio. Escuchemos esto. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor ha sido perfeccionado en nosotros. En esto conocemos, otra vez conocimiento, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Otra vez Juan 1:12. Por eso somos hijos, hijos de Dios. No dice somos de una religión, somos hijos de Dios. Y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre ha enviado al Hijo como Salvador del mundo. ¿De qué damos testimonio, mis hermanos? Que el Hijo es el Salvador, que Jesús es el Salvador. Tenemos quién es Jesús como Hijo de Dios. Y no perdamos de vista que Hijo de Dios es un título mesiánico que revela precisamente a Dios encarnado. No perdamos de vista eso. Dice, continúo,
cualquiera que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, observen esto, o sea, cualquiera que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios o el Dios encarnado, vean lo que sucede. Dios permanece en él. Dios permanece en él, o sea, el Padre permanece en él y él en Dios, o sea, nosotros en el Padre. Y nosotros hemos conocido, vean otra vez que habla del conocimiento, y nosotros hemos conocido y creído en el amor que Dios tiene hacia nosotros. No perdamos de vista en qué consiste su amor, en revelarse quién es Él, revelarnos su nombre, su persona. Continúo. Dios es amor y el que permanece en el amor, permanece en Dios y Dios permanece en Él. En esto ha sido perfeccionado el amor entre nosotros. ¿Cómo se perfecciona el amor entre nosotros, hermanos? Observen, para que tengamos confianza en el día del juicio, que como Él es, así somos nosotros en el mundo. ¿Te acuerdas que te comenté? Estábamos siendo formados a la imagen del varón perfecto que es Cristo Jesús. En el amor no hay temor, antes bien, el perfecto amor echa fuera el temor, pues el temor lleva en sí mismo castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros amamos. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Si alguno dijera amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de parte de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Cómo amamos a los hermanos? Pues mis hermanos, acuérdate, si así yo les lavé a ustedes los pies con agua, el agua viva, la palabra, el nombre, quién es Él, el conocimiento de Él, si así los estoy lavando yo, dice en el versículo 14, también debéis lavaros los pies unos a otros. ¿Cómo lavo a mi esposa? ¿Cómo lavo a mis hijos? Dándoles a conocer quién es Dios, mis hermanos. Dándoles a conocer su nombre. Dándoles a conocer sus atributos. Estamos comprendiendo. Vamos a los versículos 2 al 4 de Juan 13. Cuando nuestro Señor Jesús, ese Dios lavador, ese Dios todopoderoso, nos revela sus atributos, esos atributos de su nombre, mis hermanos, hay un propósito. Hay un propósito. No nos revela para que seamos sabios, no nos revela para que pasemos una licenciatura, una maestría y un doctorado. Hay un propósito específico, su adoración. Él se revela para que lo adoremos. Él nos revela quién es para que le rendamos adoración. Vean todo el libro de los Salmos, mis hermanos, que es muy, muy, muy específico y en todas y cada una de las diferentes, los diferentes sucesos por los que atravesó, las diferentes circunstancias por las que se encontraba el pueblo de Israel, vean cómo en todo siempre acaba diciendo, adoramos, alabamos, cantamos salmos, salmodiamos, tañemos para Él, vibramos para, etcétera. ¿Por qué, mis hermanos? Porque el objetivo es en cada circunstancia, sea buena o mala a nuestros ojos, porque para Dios todo es bueno, ¿se acuerdan? Sea mala o buena para nosotros, aparentemente en nuestros ojos, nosotros alabamos, glorificamos, porque estamos en medio de la prueba, pero ahí está Él, en medio de nosotros, dándonos fuerzas, ¿se acuerdan? Como águilas. ¿Para qué? Para que sigamos firmes en su adoración, en su alabanza, en su honra, en su gloria, exaltando su nombre. Ese es el propósito, mis hermanos, de que nuestro Señor nos revele su nombre. Dicen los versos 2 al 4, durante la cena, cuando el diablo ya había puesto en el corazón de Judas, Simón Iscariote, que lo traicionara, sabiendo que el Padre le había puesto todas las cosas en las manos, ahorita vamos a ver cuáles son todas esas cosas. Son sus atributos, los atributos de su nombre, y que había salido de Dios y a Dios volvía. Sale del Padre y vuelve a ser el Padre. Se encarna como hijo y regresa a ser nuevamente el Padre.
Se levanta de la cena, se quita el manto y tomando una toalla, se la ciñó. Vamos a ver qué nos va diciendo la palabra. Cuando nuestro Señor Jesús nos revela todas esas cosas que Él tiene en su mano, vamos a ver cómo son los atributos de su nombre. Y lo hace, mis hermanos, nos revela sus atributos para que lo conozcamos como Dios, como Padre, como el Señor, como Elohim. Fíjense Mateo 11:27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y vean lo que dice otra vez, conocimiento. Fíjense, nadie conoce plenamente al Hijo sino el Padre. Aquí hago una pregunta, mis hermanos. Observen, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. ¿Cuáles cosas? Y vean lo que dice, nadie conoce plenamente al Hijo sino el Padre, y nadie conoce plenamente al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Para qué son esas cosas que tiene Jesús en sus manos? Pues para conocer. No estoy interpretando, simplemente estoy proclamando lo que dice el versículo 27, Mateo 11, y no es el único. ¿Para qué tiene Jesús en sus manos esas cosas? ¿Qué son esas cosas? Pues para conocer plenamente al Hijo. Pero nadie lo conoce sino el Padre. Pero tampoco nadie conoce plenamente al Padre sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces, el conocimiento de Dios es por revelación, mis hermanos. No porque seamos inteligentes, no porque seamos buenos, no porque seamos sabios. Lo necio escogió Dios, recuerden. Vamos a ver qué nos dice también, vamos a segunda de Juan 1:14 al 11. Observemos, en gran manera me regocijé porque he hallado de entre tus hijos a algunos que caminan en la verdad. Ya sabemos quién es la verdad, Jesús, según el mandamiento que recibimos del Padre. Ese es el mandamiento, caminar en su verdad. Ahora te ruego, oh Señora, fíjense, no como escribiéndote un mandamiento nuevo, sino el que teníamos desde el principio. ¿Cuál principio, mis hermanos? El que recibió Adán y Eva. Dios los creó para que lo adoraran, que nos amemos unos a otros, que nos amemos unos a otros. A lo mejor nos vas a decir, bueno, es que aquí dice que nos amemos unos a otros, no dice que lo predicaran, que lo adoraran. Ya estamos viendo en qué consiste ese amor. El amor es revélale al otro, testifícale al otro, disipula al otro que está cerca de ti. ¿Quién es Dios para que lo adore? En eso consiste el amor, mis hermanos. Lo acabamos de ver ahorita, en la otra carta de Juan. Este es el amor, fíjense. Este es el amor, que sigamos caminando según sus mandamientos. O sea, no apartarnos de sus mandamientos. Y este es el mandamiento. Fíjense, 2 puntos y seguido. Que caminéis en Él, no dice con Él, en Él, que caminéis en Él. ¿Quién es el camino, mi hermano? ¿Te acuerdas que Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida? Ya vimos el camino, caminar, la verdad, buscarlo a Él, la vida, conocerlo a Él. Que caminéis en Él, como oísteis desde un principio. Y caminaban en el paraíso, en el huerto. Mis hermanos, el paraíso y el huerto es Jesús, no es un lugar. Ya lo hemos visto en la palabra, vean los capítulos 14 hasta el 16 de Juan y van a ver cómo no se trata de un lugar, se trata de una persona, se trata de Él. Porque muchos engañadores, pongan atención, muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan a Jesucristo. ¿De qué se trata todo este conocimiento, mis hermanos? De un nombre. ¿Quién? Dice, muchos engañadores han salido que no confiesan a Jesucristo como venido en carne. Estamos entendiendo. Y luego vean la sentencia. Este es el engañador y el anticristo. Escuchemos. Mirad por vosotros mismos para que no echéis a perder las cosas que hemos forjado. ¿Cómo echamos a perder las cosas, mis hermanos? Cuando predicamos un montón de doctrinas que no tienen nada que ver con el conocimiento de Dios, sino con la autocomplacencia de nuestro vientre.
punto y coma, sino que recibáis el galardón completo, o sea, el premio completo. ¿Cuál es? Pues la revelación de su nombre, mi hermano. ¿Quién es Él? ¿No dice todo el Antiguo Testamento que Él es nuestra herencia? Él, no la tierra, Él. Estamos comprendiendo. Todo el que se propasa y no permanece en la doctrina de Cristo, observen, no tiene a Dios. ¿Cuál es la doctrina de Cristo? Pues, ¿quién es Él? Él vino a revelar su nombre, Juan 17, 4 al 6, obsérvenlo, principalmente el versículo 6. Vine a manifestar el nombre, en eso consiste toda mi obra, dice Jesús. Verso 4. El que permanece en la doctrina, o sea, su enseñanza de quién es Él, de su nombre, de la manifestación de su nombre, observen, este tiene al Padre y al Hijo. Estamos comprendiendo. Si alguno llega y no lleva esta doctrina, mi hermano, fíjate lo que dice, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. He visto muchos sermones que tratan de defender una religión o una iglesia, y por eso dicen, si alguien viene y no predica esta religión o esta iglesia, no le recibas. Mi hermano, no está hablando de una iglesia. Recuerda que dice, los que no confiesan a Jesucristo. No dice los que no confiesan una iglesia, una religión, una denominación. Si alguien no confiesa a Jesucristo, mi hermano, no lo recibas. No lo recibas, porque estás participando de sus malas obras. Está en la palabra, no te lo estoy diciendo yo. Vamos al versículo 5, Juan 13. Jesús, el lavador, acuérdate, quien nos lava, en su palabra remá, ¿te acuerdas? Hace 8 días estábamos viendo logos, remá. Logos es toda la palabra, todo el nombre completo, remá es parte de la palabra, cada parte de la palabra, cada versículo de la Biblia que nos da un atributo de su nombre, cada atributo del nombre de Dios es remá, ¿se acuerdan? Me revela los atributos de su nombre. ¿Para qué? Pues para ser lavado, mi hermano, para ser lavado de todo, todo lo que tenemos ahí, toda porquería, toda la religiosidad que tenemos en nuestra mente, que ha sido implantada ahí por el enemigo. Por eso es según su propósito de adoración, no según lo que nosotros queremos. Fíjense lo que dice, luego echa agua en el lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con la toalla con que estaba ceñido. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Es el versículo central de la predicación de este sermón, mi hermano. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Lavándonos, lavándonos y además secándonos. Porque a veces nos da la revelación de su nombre y es mucho, mi hermano. No podemos soportarlo, no podemos entenderlo en nuestra mente finita. Nos seca, nos seca, nos deja orear, como luego dicen las mamás, déjalo que se oree, ¿no? Para que se seque bien, para que nos vaya entrando ese conocimiento de quién es Él, mis hermanos, y poco a poco vamos entendiendo más y más y más y más y más, y empezamos a ver que toda la Biblia, cada versículo, habla de Él. Ya no son cosas, son atributos. Ya no son cosas materiales, son atributos de su nombre. Estamos comprendiendo. ¿Eso qué te lo da, mi hermano? El ser perseverante, ser estudioso, no, su gracia, su gracia, su gracia, su gracia. Estamos entendiendo, su gracia. Pero para ello, mis hermanos, pues necesitas apagar tu televisión o dejar de hacer todo lo que estás haciendo y que te quita tiempo para estar con Él y dedicarle tu diezmo, tu tiempo, tus 2 horas diarias a Jesús, por lo menos, para que puedas conocerlo. Estamos comprendiendo. En la medida en que tú le dediques tu diezmo, tu tiempo, todos los días, por lo menos tus 2 horas diarias, mínimo, te vas a dar cuenta cómo Jesús se va revelando por gracia más y más y más y más. Y después ya no vas a querer 2 horas, vas a querer más. No te van a alcanzar 2 horas para hacerlo, mi hermano. ¿Qué hace el lavador? Bueno, hace una paradoja
respecto a cómo debemos ser lavados en su iglesia y también en el matrimonio o en cualquier otra relación, padres, hijos, hermanos, en tu trabajo, no sé, con algún vecino, etcétera. Fíjense, dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay desenfreno, pero observen, antes bien, sed llenos del Espíritu. Llénate del Espíritu, mi hermano. ¿Te acuerdas que Jesús dice, mis palabras son espíritu y son vida? ¿Cómo me lleno del Espíritu? Haciendo buenas obras. No, mi hermano. Las buenas obras son reflejo de que el Espíritu vive en ti. No confundamos. ¿Cómo te llenas del Espíritu Santo? Llénate de sus palabras, llénate de sus cosas, llénate de sus atributos. ¿Estamos entendiendo? No te embriagues con vino, embriágate con el Espíritu. Hártate de la palabra de Dios, mi hermano, para entender quién es Él. Hártate de sus atributos, embriágate de sus atributos. Estamos entendiendo. ¿Cómo? ¿Cómo hacemos eso? Fíjate, dice, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales. No dice diciéndole lo que tú piensas. Llévale palabra. Tú revisa los sermones, mi hermano, y si te das cuenta, lo que te pongo ahí son 2 o 3 renglones. Todo lo demás es palabra, 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 palabra. Y todo está centrado en sus cosas. Es decir, atributos, atributos, atributos. ¿De qué? ¿O de quién? De su nombre. Así es como lavamos a nuestra esposa, a nuestro esposo. Así es como lavamos a nuestros hijos, a nuestros nietos, primos, hermanos, tíos, sobrinos, amigos, vecinos, compañeros de trabajo y que se te pare enfrente. ¿Estamos entendiendo? No dándole buenos consejos, no diciéndole estás mal en esto, hazlo de esta manera. Lávalo con la palabra, mi hermano. Lávalo con las cosas de Dios. Lávalo con los atributos. Porque acuérdate, así como yo te lavé, dice Jesús, tienes que lavar a los demás. En esto consiste el amor. Salmos, himnos, cánticos espirituales. Cantando y entonando salmos al Señor no es para el hermano. Todo, dice la palabra, todo háganlo como para el Señor. Si estás lavando a la esposa, si estás lavando, pero no para que haga lo que tú quieres. Si estás lavando al esposo, pero no para que te quiera como tú quieres. Si estás lavando a los hijos, pero no para que te obedezcan como tú quieres. Es para el Señor, estamos entendiendo. Entonando salmos al Señor. Escúchalo, de todo corazón. Es el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, ¿te acuerdas? Dando siempre gracias por todas las cosas, buenas o malas, según tu criterio, ¿sí? Porque todo es bueno delante de Dios. Al Dios y Padre, ¿en qué dice? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Todas esas cosas están centradas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Escúchenlo. Siendo dóciles unos a otros en el temor de Cristo. Nuestro temor es ofender a Cristo, mi hermano. Romanos 9:5, ¿te acuerdas? El cual es Dios. Cristo, el cual es Dios. Las esposas, a sus propios esposos, como al Señor. Escucha, porque el varón es cabeza de la mujer como también Cristo, el mismo Salvador del cuerpo, es cabeza de la iglesia. Por tanto, como la iglesia es dócil a Cristo, así también las esposas a sus esposos en todo. Y entonces el esposo dice, ¿ya ves cómo me tienes que obedecer, vieja? No, no dice que te tiene que obedecer. Dice, como tú obedeces a Cristo, ¿lo obedeces? Ponle el ejemplo. ¿Se me estoy explicando? Los esposos, ahora observen, amad a las esposas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. ¿Estás entendiendo eso? ¿A qué le hablo a los varones? ¿Ya ves, vieja, me tienes que obedecer? ¿Sí? ¿Todos los días lavas a tu esposo con la palabra? No para que te obedezca, sino para que obedezca al Señor. ¿Todos los días la lavas? Santifícala, dice, habiéndola purificado en el lavamiento del agua
¿Con qué dice, mis hermanos? Con la palabra. Es lo mismo que dice arriba. Salmos, cánticos, himnos espirituales, cantando salmos al Señor. ¿Estamos entendiendo? Finalidad, observen, a fin de presentar a la iglesia para sí mismo, gloriosa. No la presentamos o la vamos a la esposa para que me obedezca a mí, sino para que se presente mi esposa, mis hijos, los vecinos, etcétera, o el esposo, quien sea, para que se presente glorioso o gloriosa frente a Jesús, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que sea santa y sin mancha. Así también los esposos deben amar a sus esposas como a sus mismos cuerpos. ¿Estamos entendiendo, mis hermanos? El que ama a su esposa, a sí mismo se ama, porque ninguno odió jamás su propia carne, sino que la nutre y abriga, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne, de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa. Espero que sea clara la palabra, mis hermanos. Todo es para el Señor, no es para nuestra conveniencia. Vamos a los versículos 6 al 7. Nuestro Señor Jesús el lavador nos llama para revelarnos los atributos de su nombre, pero según su propósito. No es para que seas sabio. Dice la palabra. Llega pues a Simón Pedro y le dice, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, tú no entiendes. Escuchen, tú no entiendes ahora lo que yo hago, pero lo comprenderás después de estas cosas. ¿Cuándo vamos a entender lo que está haciendo Jesús, mis hermanos? Cuando nos revele esas cosas. Y dijimos que esas cosas son los atributos de su nombre. ¿Quién es Él? Vamos a 2 de Tesalonicenses 1 del 1 al 12. Fíjense. ¿Qué quiere Jesús y por qué nos revela su nombre? Porque quiere que lo demos a conocer. Acuérdate que ese es el amor, en eso consiste el amor, en ser testigos, en darlo a conocer, en lavarle los pies a otros. ¿Con qué? Con la palabra. Sus palabras que son espíritu y son vida, espíritu, no letra, espíritu y vida. ¿Sale? Dice, Pablo y Silvano, Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracias a vosotros y paz de Dios, Padre y del Señor Jesucristo. Debemos dar gracias a Dios siempre acerca de vosotros, hermanos, como es digno, pues vuestra fe va creciendo sobremanera. Y otra vez el amor, fíjense, el amor de cada uno de todos vosotros abunda hacia otros hasta el punto de vosotros mismos jactarnos respecto a vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en medio de todas vuestras persecuciones y aflicciones que soportáis, evidencia del justo juicio de Dios para ser considerados dignos del reino de Dios. ¿Va a haber persecución por predicar el nombre? Sí, mis hermanos. Cuando predicas lo que tú quieres, no hay persecución. Pero empiezas a predicar el nombre y hay persecución. Pregúntate por qué. Por el cual también padecéis, ya que es justo de parte de Dios retribuir con aflicción a los que os afligen. Y a vosotros que sois afligidos, daros reposo con nosotros en la manifestación del Señor Jesús. Aquí hago una pausa. A lo mejor algunos dicen, no, pues entonces mejor no predico el nombre para no tener persecución. Mi hermano, fuiste llamado a eso. Pero observa, Él te da reposo. Y te da reposo. ¿Sabes cuál es tu reposo y tu gozo? Dice, la manifestación del Señor Jesús. Tu reposo es conocerlo. No es que ya no va a haber ataques, va a haber más, y más, y más, y más. Pero entre más ataques, va a haber más conocimiento, más revelación de Él. Porque el conocimiento, recuerda, es por su gracia y su revelación. No por nuestros méritos o por lo que hagamos. En la manifestación del Señor Jesús desde el cielo con ángeles de su poder en llama de fuego que da retribución a los que no conocen a Dios y obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesús.
los cuales pagarán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Cuál es el castigo? Estar excluido de su presencia. ¿Cuál es el premio? Estar en su presencia. ¿Para qué? Pues para adorarlo y glorificarlo, mi hermano. Continúo. Cuando venga para ser, observen, glorificado en sus santos. El objetivo, mis hermanos, de que nosotros prediquemos no es ganar almas para que se vayan al cielo. El objetivo es que Dios sea glorificado. ¿Estás entendiendo? El regalo es que esas personas pues van a estar en su presencia adorándolo. Pero el objetivo, mis hermanos, no es la salvación de la gente. No es que tu familiar se salve y no se vaya al infierno. El objetivo es que adore a Dios. Nada más pregúntate esto. ¿Y si está adorando a Dios, en dónde estará? Pues en su presencia, ¿verdad? Busca primero las cosas del reino de Dios, su justicia, y todo lo demás viene añadido. ¿Estamos entendiendo? Cuando venga para ser glorificado en sus santos y ser admirado en aquel día entre todos los que creyeron. Juan 1:12 otra vez, los que creen en su nombre, por cuanto nuestro testimonio fue creído por vosotros. El testimonio de los apóstoles es creído por nosotros y nosotros lo reproducimos. Estamos entendiendo de qué se trata esto. Y entonces otros creen. ¿Te acuerdas de la oración de Jesús en Juan 17? Dice, no ruego solamente por estos, sino los que habrán de creer por el testimonio de estos, sus palabras de estos. ¿Qué estamos testificando? Pues el nombre de Jesús, mis hermanos. Por lo cual también oramos, dice siempre por vosotros, para que nuestro Dios os considere dignos del llamamiento y cumpla con poder todo deseo de bondad y obra de fe. ¿Para qué? Objetivo, observen, para que el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, según la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Como podemos observar, todo se trata de que Él sea glorificado, no de llevar gente a la iglesia, no de que la iglesia crezca. No estoy diciendo que no. El objetivo es que Él sea glorificado, y si Él es glorificado, pues la iglesia va a crecer, mi hermano. Estamos entendiendo. Busca primero las cosas del reino de Dios. Vamos al verso 8 de Juan 13. Cuando Jesús nos revela sus atributos como lavador, esos atributos de su nombre, pues entendemos que fuimos comprados para Él. Dice la palabra, le dice Pedro, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavo, no tienes parte conmigo. ¿Están comprendiendo esto? Si no te lavo, si Jesús no te lava, mi hermano, no tenemos parte con Él para glorificarlo, adorarlo. Tenemos que entender esto. Primera de Corintios 6, 9, 20. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni fornicarios, ni idólatras, ni adúlteros, ni afeminados, ni homosexuales, ni ladrones, ni codiciosos, ni borrachos, ni difamadores, ni estafadores heredarán el reino de Dios. Esto erais algunos, pero os lavasteis. ¿Cómo? Con la palabra, mis hermanos, con el nombre, con sus atributos. Pero fuisteis apartados para Dios, pero fuisteis declarados justos, escucha, en el nombre del Señor Jesucristo, por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Entiendes? Déjenme decirlo así, ¿qué es lo que te lava? El nombre. ¿Entiendes qué es lo que te santifica? El nombre, el conocimiento del nombre, mi hermano. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no seré dominado por ninguna de ellas. Los alimentos para el estómago para los alimentos, pero a ambos los destruirá Dios. Y el cuerpo no es para la inmoralidad sexual, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios que resucitó al Señor, también a nosotros nos resucitará mediante su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ninguna manera. ¿O no sabéis que el que se une con la ramera es un solo cuerpo con ella?
porque dice, los dos serán una sola carne, pero, observa, el que se une al Señor, un espíritu es con él, no dice carne, un espíritu es con él. Huí de la fornicación. Todo pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo, peca. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es santuario del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque fuisteis comprados por precio. Dos puntos y seguido, fíjense. Glorificad por tanto a Dios en vuestro cuerpo. Mi hermano, Dios te compró ¿para qué? No es para que te vayas al cielo, no es para que te vayas al paraíso, no es para que dejes de sufrir, no es para que te vaya bien. Eso es la añadidura. Es para que busques el reino de Dios y su justicia. Y el reino de Dios y su justicia es conocerlo para adorarlo y glorificarlo, conocerlo como el Rey, Dios, Señor de tu vida, y lo des a conocer a otros. Vamos a los versículos 9 y 10 en su primera parte, y vamos a ver cómo Jesús, cuando nos revela como lavador sus atributos, lo hace con su amor y nos bautiza. ¿Te acuerdas? Nos sepulta para que muramos a nuestras religiosidades. Fíjense lo que dice la palabra. Le dice Simón Pedro, Señor, no solo los pies, también las manos y la cabeza. O sea, no me laves nada más los pies, Señor, lávame todo. Fíjate la palabra de Jesús. Jesús le dice, el que ha sido bañado no tiene necesidad de lavarse sino los pies, pues está todo limpio. A veces queremos que Jesús esté lavándonos todo el tiempo, mis hermanos, pero escucha, él solamente nos está lavando los pies. Él ya lo hizo. No es que su obra sea imperfecta, estamos entendiendo. Su obra es perfecta, pero nos ensuciamos los pies en el camino. Pues claro, si tú caminas por donde hay polvo, pues te llenas de polvo y no por eso estás sucio. Te sacudes los pies y quedas limpio nuevamente, ¿no? Eso es lo que hace Jesús, mis hermanos. El que ha sido bañado por él, el que ha sido sepultado en su nombre, no necesita sino lavarse los pies porque todo está limpio. Gloria a su nombre, mis hermanos. No es por lo que hicimos nosotros, ¿te das cuenta? No son por nuestros méritos, no son nuestras obras, es su gracia. Y no te digo que te portes mal, es su gracia. El portarte bien es reflejo de quién es tu Señor. Primera Tesalonicenses 5, 12, 28. Os rogamos, hermanos, reconocer a los que trabajan entre vosotros y tienen cuidado de vosotros en el Señor y que os amonestan. A veces dice, ay, qué lata da el hermano, el pastor, porque nada más está dando lata de que, ay, y esto y lo otro. Mi hermano, reconozcan a quien te amonesta. ¿Por qué te amonesta? Pues porque estás mal. Si estás bien, no te va a amonestar, te va a alentar. Que los tengáis en muy alta estima con amor a causa de su obra. Vivid en paz los unos con los otros. Hermanos, también nos rogamos, amonestad a los desordenados, animad a los desanimados, dedicad a los débiles, sed pacientes con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, sino procurad siempre lo bueno los unos para los otros y para todos. Regocijaos siempre, orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Das gracias cuando te va mal, mi hermano, según tú? No, nada más cuando te va bien o cuando te va como tú quieres. En todo, dice, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, sino examinando todo, retened lo bueno, absteneos de toda clase de mal, y el mismo Dios de la paz os santifique por completo, y vuestro espíritu, y el alma y el cuerpo, guarde íntegro e irreprensiblemente en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hermanos, orad por nosotros. ¿Oras por quien te está compartiendo la palabra, mi hermano? ¿Le mandas un versículo todos los días y lo lavas con la palabra?
Gloria a Dios. Si no lo haces, ¿qué esperas? Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hermanos, orad por nosotros. Escuchen. Saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Os encargo solemnemente por el Señor que la epístola sea leída a todos los hermanos. Compártela con todos mis hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Ese es nuestro Señor Jesús, el lavador, mi hermano. Estamos entendiendo en qué consiste lavar a los hermanos. Vamos a la última parte, versículo 10, pero la segunda parte, y versículo 11, Juan 13. Cuando nuestro Señor Jesús nos lava con sus palabras, o sea, los atributos de su nombre, remá, ¿se acuerdan? O logos, todo el nombre completo, lo hace para que nosotros llevemos fruto de labios que confiesan su nombre, mis hermanos. Para eso lo hace. No es para que te vayas al cielo y te pongan tu altar o tu nicho allá y la gente diga, ay, San Martín, vamos a rezarle a San Martín. No, mis hermanos, siervos inútiles somos, porque apenas lo que teníamos que hacer, estamos haciendo. Apenas. No dice porque lo hicieron bien. Apenas lo que tenemos que hacer, hacemos. Y somos siervos inútiles. Imagínense. Vosotros estáis limpios, dice la palabra, aunque no todos, porque sabía por quién está siendo entregado. Por eso dijo, no todos estáis limpios. Mi hermano, estás con Jesús porque eres su testigo y estás con Jesús porque te gusta lavar los pies de otros con su palabra, su nombre, llevándolos al conocimiento de quién es Él para que lo adoren y lo glorifiquen. O estás con Jesús para ver qué le sacas. Pregúntatelo, porque Él sabe si estás con Él por conveniencia o si estás con Él por amor a su nombre. ¿Qué dice la palabra? Vamos a Juan 15, del 1 al 16. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo pámpano que en mí no produce fruto, lo levanta. ¿Estás escuchando? Todo pámpano que en mí no produce fruto, lo levanta. Eres cortado, si no te dedicas a hacer lo que es para el Señor, para gloria de su nombre, para Él, lo levanta, dice, lo levanta. Y todo el que produce fruto, lo limpia, te sigue lavando los pies porque estás ahí en el camino, mi hermano. ¿Para qué? Fíjate, para que produzca más fruto. Para eso, para que produzcas más fruto. No pierdas de vista Hebreos 13:15, que lo hemos mencionado infinidad de veces. Fruto de labios que confiesan su nombre. Porque a veces pensamos que el fruto son buenas obras, ayudar a los demás. No te digo que no lo hagas. Eso es evidencia de que estás predicando el nombre. Todo pámpano que en mí no produce lo levanta. Todo el que produce fruto lo limpia. ¿Para qué? Recuerda, para que produzca más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Te acuerdas lo que le dijo a Pedro? Ya estás limpio, ya estás bañado, nada más hay que lavarte los pies. Permaneced en mí, yo en vosotros. Observen, porque siempre decimos, es que yo permanezco en Dios, pero ¿y Él permanece en ti a través de sus palabras? ¿O nada más tú permaneces delante de la presencia de Dios con tu mano estirada para pedirle? ¿Estamos entendiendo? Tú permaneces en Él para que Él permanezca en ti, como el pámpano. No puede producir fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, produce mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. A menos que alguno permanezca en mí, es echado fuera como el pámpano, sin fruto que se seca, y los recogen y echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y se os hará. En esto es glorificado mi Padre. ¿Cómo glorificamos a Dios? Escucha, en que llevemos mucho fruto y seamos así
sus discípulos. Como el Padre me amó, también yo os amé. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. No pierdas de vista lo que vimos al principio del amor, en qué consiste el amor y cómo amas a tus hermanos, a tu esposa, a tu esposo, a los hijos, a los vecinos, a tus amigos. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. ¿Cuál es el gozo de Jesús? Manifestar el nombre, mis hermanos. ¿Cuál es tu gozo? Ir a la iglesia y pedirle cosas. ¿Sí te das cuenta? O estar en el sermón y estar haciendo otras cosas. ¿Ese es nuestro gozo, mis hermanos? ¿O tu gozo es Jesús? Conocerlo. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, así como os amé. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Hay una condición. Ya no os llamo esclavos, porque el esclavo no sabe qué hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las di a conocer. Ya vimos cuáles son todas las cosas que Jesús tiene en su mano y que Jesús oye. Ya vimos cuáles son esas cosas, mis hermanos. Los atributos de su nombre. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí y os puse para que vayáis y produzcáis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo dé. Se trata de su nombre. Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre. Pero mis hermanos, no se trata de que le pidas coches, casas, dinero, que su nombre sea conocido y glorificado. Estamos entendiendo, porque en eso consiste su amor. Y en eso consiste el amor que debemos de tener a los hermanos. Que la palabra de nuestro Señor, mis hermanos, permee, o sea, traspase nuestros corazones y que el conocimiento de su nombre, mis hermanos, esté plenamente en nuestras mentes, en nuestros corazones, para que seamos sus testigos y podamos lavar los pies también de otros y de otras y llevemos esa palabra, mis hermanos, no solamente a nuestra familia, sino a todos aquellos que directa o indirectamente tienen una relación con cada uno de nosotros. El lavador nos lavó para que también nosotros lavemos los pies de otras personas. ¿Cómo? Dando a conocer su precioso nombre. Ese es el objetivo, mis hermanos, de conocer el hermoso nombre de nuestro Dios. Espero que su palabra, mis hermanos, que su nombre sea realidad en la vida de cada uno de nosotros y que lo proclamemos para que todos a una sola voz le glorifiquemos como el único Dios verdadero. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Mayra o Arturo. Sí, no, pues gloria a Dios por la palabra, porque justamente mi papá comentaba que cómo es el lavamiento, o sea, no, No se no oye. solamente físico. ¿Ahí se escucha? Bueno, bueno, bueno. Revisen ahí su micrófono, por favor. ¿Ahí se escucha? ¿Se escucha? Ok, por mientras Sí, alguien... sí se escucha. ¿Sí escuchan? No, acá no escuchamos. A ver, otra vez, por favor, ahí, Mayra o Arturo. Comentaba que mi papá justamente preguntaba acerca del No, lavamiento, ¿verdad? pero Sí. Bueno, pues toda la gloria, toda la honra para nuestro Señor, mis hermanos. Ese es nuestro Dios, nuestro Señor,
y si hay algún comentario, si me lo pueden escribir para poderlo checar. ¿Sale? Bendiciones para todos.